hermanos, San Juan, capítulo 4, verso 30. San Juan, capítulo 4, verso 30. Y dice así, hermano, la palabra del Señor. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que se siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que estaba dando testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Quiero hablarle: mi comida es la voluntad de Dios. Mi comida, dijo Jesús, es la voluntad del que me envió. Vemos un acontecimiento, queridos hermanos, que aquella mujer había tenido una experiencia tal con aquel Jesús que estuvo allí sentado en el pozo, allí en Samaria. Aquella mujer que había ido a sacar agua con aquel cántaro, y en ese momento era una conversación cuando llega Jesús. Mientras los discípulos, dice la Biblia, fueron a comprar a la ciudad de cerca alimentos para comer. Fue tal la experiencia de aquella mujer que Jesús había dicho todo lo que ella era, había dicho todo lo que en su vida anterior había pasado, que tuvo una reacción tan profunda esta mujer que salió corriendo hacia la ciudad donde se encontraban sus amigos, sus familiares, y allá vinieron todos corriendo, porque ella contaba y decía: el hombre que me ha dicho toda mi vida. Y aquella gente fue corriendo hacia donde estaba Jesús. Usted sabe, queridos hermanos, cuando llegan allí los discípulos, de los cuales habían salido a hacer ese mandado de ir a buscar comida, dice el 20, verso 33, 31, perdón. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Claro, porque era una hora justo cuando aquella mujer había llegado, dice anteriormente, que la hora que había llegado era la hora sexta. Era la hora mediodía, la hora de las 12. Yo a las 12, a los otros un poquito, ya a las 11 de la mañana no quiero un poquito, ya no, como si algo hay que meterla aquí adentro, Bueno, allí llegó en ese momento, y claro, los discípulos estaban preocupados. Yo quiero hablarte de 2 preocupaciones que muchas veces nosotros tenemos como ser humano. Ojalá una de ellas sea la preocupación vital para la vida espiritual. Quiero hablarte de la primera preocupación, queridos hermanos, que la preocupación de los discípulos era el sustento físico. Miren lo que dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come.
Como bien decía, eran las 12 del mediodía. Habían llegado con los alimentos que sin duda Jesús le había mandado a comprar. Y usted sabe que los discípulos no podían ver otra cosa, hermano querido, que la comida de esta tierra. No podían ver otra cosa que no podía pasarse por alto el almuerzo. ¿Quién de nosotros hoy lo va a almorzar? No salió un amén, se dijo a almorzar. ¿Se da cuenta? Porque es necesario alimentarse. Es necesario mantener el cuerpo físico que sabemos que es el templo del Espíritu Santo. Usted sabe la cantidad de gramos de comida que necesita una persona. Y claro, va a variar de la edad, va a variar del sexo, va a variar quizás de la actividad física, del estado de salud. Pero un promedio, una persona normal, común, desarrollada, madura, come más o menos un promedio de 700 gramos de comida por día. De eso podemos hablar de la verdura, podemos hablar de la fruta, podemos hablar de los granos, podemos hablar de las proteínas, la carne. 700 gramos. Miren lo que comemos por día. ¿Usted nunca pensó eso? En 21 días que tiene el mes, en 31 días que tiene el mes, comemos 21 kilos. ¿Qué cosita? Come tu cuerpito, ¿va? Y en un año comemos 262 kilos. ¡Barbaridad! 4 bolsas, 5 bolsas de harina, exacto 50 kilos comemos por día. No come nada, la cosita de cagaba. Y en toda la vida, en 60 años, un ser humano puede llegar a comer 15.720 kilos. ¡Barbaridad! ¡Qué tremendo! Yo sacaba el número, digo, una cosita que pesa 60, 70, 80 kilos, llega a comer en toda la vida casi 16.000 kilos de alimento. Y está bien, hermano querido, porque sin duda el templo del Espíritu Santo tenemos que estar bien, tenemos que estar, hermano, en buenas condiciones. Pero cuando los discípulos le preguntan, Rabí, come, no podían ver más allá del sustento físico. No podían, hermano, no pensaban que Jesús estaba con una mujer. No se centraban en las necesidades espirituales. No estaban buscando una oportunidad. Bueno, aquí hay una mujer, hay gente para atender. No. Su mente estaba limitada solo a lo físico, que era la comida para este cuerpo. Y no podía Jesús saltarse la comida del mediodía. Preocupaciones físicas, que no está mal, que tenemos que preocuparnos. A mí me encanta Mateo cuando dice: no afanéis por la comida, ni lo que debe vestir, ni lo que debe tomar. Así como Dios cuida, ¿verdad?, el niño, como cuida del pajarillo. Amén, hermano, Dios tiene cuidado de toda la provisión. Si yo quizás me he preocupado por la provisión del Señor, yo quiero dar un verso que la Biblia nos habla muy a menudo a cada uno de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Si un día te falta el pan, busca al Señor, y Dios dará la provisión para tu vida personal y para toda tu familia. No podían los discípulos ver la necesidad espiritual. Hoy la iglesia de Jesucristo, hermano, tiene que concentrar, hermano, y centrar su visión en la evangelización, el poder ganar almas para Cristo. Por eso Jesús le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. No se daban cuenta, estaban tan cegados en lo físico, en lo material, en lo que nosotros tenemos que notar por esta boquita que está aquí, ¿verdad?, que no podían ver otra necesidad que era mucho mayor.
había una gran preocupación muy de esta tierra. ¿Y cuántas veces el mundo nos entretiene con las preocupaciones de este mundo? Y Dios está llamando a una iglesia de una comida mucho más importante. Jesús le dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. La iglesia tiene que empezar a despertarse que hay una comida mucho más importante que tenemos que hacer. Es ganar personas para Cristo. Es cada vez que comenzamos una reunión, sea de jóvenes, sea de niños, sea de adolescentes, actividad que sea, nuestro centro tiene que ser, hermano querido, ¿qué persona nueva llegó a la iglesia? ¿Qué niño nuevo el maestro tiene que poner atención? Llegó a la clase bíblica. Los jóvenes encargados, ¿qué jóvenes vino por primera vez? Mi atención tiene que estar en las personas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando usted viene por primera vez, quiere que alguien por lo menos lo salude, que la atienda, que le pregunte cómo se llama, dónde vive, en qué trabaja, por qué llegaste hoy, quién te invitó. ¿Te das cuenta? Porque, hermano, es una persona que viene hambrienta y con necesidades, así como usted y yo un día llegamos a la casa de Dios. Golpeado por el mundo, golpeado por este sistema, quizás con nuestra vida destrozada, pero qué lindo cuando podemos recibir la contención, alguien que nos escuche, alguien que nos atienda, alguien que nosotros podamos dar una palabra de ánimo, porque en el mundo que vivimos, hermanos, muchas veces las palabras que recibimos, hermanos queridos, son para desacreditar, hermanos, son para a veces humillar, no son muchas veces para alentar. Pero nosotros, hermanos, no podemos poder perder lo que Dios nos ha dado a cada uno como iglesia. O sea, la primera preocupación, querido hermano, es la preocupación física, que los discípulos estaban preocupados por el maestro. Pero es una preocupación muy limitada, que no pueden ver muy lejos. Jesús le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y esta es la segunda preocupación que quiero destacar en esta mañana, es la preocupación de Cristo por el alimento y el sustento espiritual, por hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios. Para eso, hermano, quiero hablarle de 3 puntos importantes, pero hoy quiero hacer énfasis en esta comida, en esta voluntad que nos lleva a nosotros a poner nuestro mayor énfasis. Y lo primero, como personas que hemos conocido a Cristo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hermano, como hombre, como mujer, es saber hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos? Es que hay muchas personas, hay mucha gente que necesita beber de esta agua de vida. Jesús llegó a mediodía allí a ese pozo, a Samaria, y él dijo: es necesario pasar por Samaria. Los samaritanos eran enemigos del pueblo de Israel, no se trataban, se odiaban. Cada vez que iban a Galilea, de Judea a Galilea, Samaria se encuentra al medio de Judea. Aquellos que saben, no entienden mucho lo que es geografía. Judea se encontraba abajo, Samaria al medio, y del lado de arriba a Galilea. Y cada vez que un judío iba a Galilea, no pasaba por el medio, que le quedaba mucho más corto, 70 kilómetros, no, se pasaba el Jordán, daba toda la vuelta, le quedaba 120 kilómetros, caminaba 50 kilómetros o más, con tal de no pasar por Samaria, porque lo odiaban. Sin embargo, Jesús dijo: es necesario pasar por Samaria. Es un mensaje
algo muy poderoso. La gente que a veces menos queremos es la gente que necesita gloria. No porque había una cultura, una estructura que se había formado por toda su antecedente de todo lo que había pasado en el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús entendía que los samaritanos también necesitaban a Cristo. Hay gente que necesita saciar su sed interior y necesita muchas veces una palabra de ánimo, un mensaje, estar atento. Aquellos que hemos crecido, por eso le hemos dicho, querido hermano, nosotros en este lugar quizás hay muchas personas que están deseando recibir algo porque tienen una necesidad puntual, pero aquellos que hemos crecido en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos tratando con nosotros, Dios quiere mucho más, que tú seas un vaso de honra, un vaso de gloria, que seas un canal de bendición para bendecir a otro, porque hay mucha gente que necesita saciar su sed. Hay mucha gente que necesita acercarse a Dios. No nos olvidemos las palabras de Jesús. Jesús vino a buscar y salvar a todos aquellos que se habían perdido. Y un día usted y yo estábamos perdidos, pero alguien vino y nos golpeó y nos sacó y tuvo la paciencia de todos los fracasos, de todas las cosas que ensuciamos. Nos limpiaron, nos dieron oportunidad y hoy estamos en este lugar por la gracia de Dios. Porque no tenemos nada de santo. Porque todos nosotros hemos pecado y hemos cometido nuestros errores, pero queridos hermanos, nosotros siempre tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios y es anunciar el mensaje a los perdidos. No perdamos la oportunidad, queridos. No te olvides que te envió a hacer la voluntad de Dios. Es lo segundo que te quiero hablar. El que te envió fue Dios. Dice la Biblia, en el versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió. Jesús estaba haciendo la voluntad de aquel que lo había enviado. El Padre le había enviado a hacer la voluntad de Dios y era predicar el Evangelio, anunciar, buscar a los perdidos. Queridos hermanos, nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, somos enviados por Dios. Dios nos ha enviado. Recuerden esto, queridos hermanos, nosotros no lo elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Cristo completó esa misión para que nosotros, hermano querido, podamos realmente llevar a las personas a Cristo. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Y mire, decían ellos: no decimos nosotros, vamos a faltar 4 meses para que llegue la siega. Y aquí dice: alzad nuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermano, hay un campo blanco, hay una cosecha que está pronta para ser levantada. Por eso Jesús dijo: alcen vuestros ojos. Los discípulos no podían ver esa comida espiritual. Ellos veían solo la comida física. Maestro, ¿no vas a comer? No veían la necesidad. No pudieron ver a aquella mujer que salió corriendo. Quizá la cruzaron en el camino. Quizá cuando ya venía la cantidad de samaritanos hacia Jesús. No se dice estos detalles, pero por algo Jesús le dijo: alcen vuestros ojos y miren los campos. Abran vuestros ojos, abran los ojos espirituales, porque hay una tarea urgente que tenemos que hacer. Pero cuántas veces, hermanos queridos, estamos enfocados las cosas en nuestra tierra.
hasta un poco exigente Jesús, porque dice, abran los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para las siembras. Si nosotros miremos el día de hoy, hermano querido, nuestra sociedad como se encuentra, nuestro vecindario, nuestros amigos, quizás lugares de estudio, hermanos queridos, ¿cuánta necesidad está? Hablamos de tantas cosas que hoy en día nuestra sociedad está siendo afectada de muy fuerte. Hace 20 años atrás, 30 años, quizás ni 30, 20 años atrás, hablamos de la adicción como allá en Europa, hablamos de adicción allá en Estados Unidos, hablamos de algo muy lejos, y puedo hablarle de muchas otras cosas, como si nosotros estábamos indiferentes, esto no va a llegar acá. Usted sabe que nosotros vamos y recorremos los pueblos. Yo no estoy al frente de ningún pueblo, pero cuando visito los pueblos y por la información de los hermanos, usted sabe los pueblos de las comunidades chicas, ya la visión está en esas comunidades. Usted no puede llegar a entender que en medio de los pueblos tan chicos, hermanos, eso ya es el flagelo de esas comunidades. Hermanos, el mundo necesita algo urgente de la iglesia de Jesucristo y que tenemos que levantar nuestras vistas. Y miren cómo dice Jesús, lo segundo, y el que recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hermano querido, quiero decirte que recibimos una buena paga, una buena recompensa y grande beneficio cuando servimos a Dios y cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando anunciamos las buenas noticias. Jesús paga muy bien. Me encanta la palabra de Mateo cuando Jesús estaba hablando y enseñando, porque los discípulos le habían dicho, nosotros hemos dejado de esto, hemos dejado lo otro, hemos dejado casa, familia, y Jesús le contesta de esta manera, y a mí me bendice tremendamente esta palabra de Jesús. Jesús dijo, todo aquel que haya dejado casa, hermano, padre, madre, hijo, campo, por causa de mí, aleluya, y acá está el secreto más grande del reino de Dios. Recibirá, dice la Biblia, un pago más, 2 pagos más, 100 veces más. ¿Quién te paga mensualmente? Cuando tú trabajas por 30 días, te paga por 3.000 días. Solo hay un patrón, se llama Jesucristo. Paga 100 veces más. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos cuando hacemos la obra de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando servimos, cuando hacemos su obra, cuando nos invertimos en el reino de Dios, Dios un día te va a pagar 100 veces más. Dios no es deudor de nadie, querido. Pero tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que llegar a entender, hermano, la importancia de un mundo que necesita urgente la intervención de la iglesia de Jesucristo. Y que en estos días sea nuestra oración por un vecino, por un amigo. Mire, yo conozco, hermanos, le voy a decir algo que quizás nos golpea muy fuerte. Yo conozco otras religiones denominadas sectas. Pero ellos, con tal de que vos los escuché, escuche bien, con tal de que vos los escuché, solo que usted lo escuche, igual están en la vereda, pasan al fondo, le limpian su fondo, si tienen que traerle la puerta, le arreglan la puerta, y si tienen que hacer el baño, no se lo hace. Con tal de que ustedes lo escuchen
incluyen a ellos. ¿Qué hace la iglesia de Jesucristo con tal de ganar a mi vecino, con tal de ganar a mi familia? A veces hay estructuras, quizás hay odio, quizás hay enemistad por cosas que quizás se formaron, pero Jesús rompía toda barrera. Se sujetaba toda circunstancia. ¿Por qué? La Biblia dice en Daniel: los sabios resplandecerán como el resplandor del cielo, y los que guían a la multitud a la justicia como estrella a perpetuas eternidades. Aleluya. Qué maravilloso, hermano querido. Y dice la Biblia en el verso 37, porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Hermanos, amigos, no todos podemos hacer la obra del Señor. Necesitamos que otros hagan también la obra del Señor. Tenemos el gran privilegio muchas veces, hermanos, de estar cegando. Pero hay otros que han sembrado. Y lo que dice el verso 38: y yo he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo creo que esta palabra le llegaba muy fuerte al corazón de sus discípulos. Otros han labrado. ¿Usted sabe lo que es sembrar? Oh, qué trabajo es sembrar. Porque para que usted tenga una buena cosecha, bueno, usted quizá ha plantado alguna planta en su jardín, en el fondo ha querido sacar alguna lechuguita, alguna zanahoria, que tiene un pedazo de tierra. Pero usted sabe, si usted, mi padre siempre me enseñó cuando yo trabajé en el campo, cuanto más profundo tú puedas entrar en la tierra, y cuanto tú más la puedas, por decir, soltarla. Y él decía siempre, bueno, en el campo también se habla mucho de muchas veces de poder arar en el guante para que la arena quede suelta, para matar todos los yuyos. Y bueno, hay muchos fertilizantes, hay insecticidas, cosas que se eliminan, todo ese tipo de cosas, o sea, se agiliza mucho más rápido. Pero hermano, si querés tener una buena cosecha, tenés que trabajar la tierra. Y después que vos sembraste la semilla, tenés que esperar. A ver, con paciencia, que empieza a caminar para después dar fruto. Mire el trabajo que es. Y Jesús le dije: vosotros no labráis, como diciendo, ustedes ahora están cosechando. Es el tiempo, es urgente, estaba diciendo a los discípulos. Por eso, hermano querido, y dice la Biblia, tremendamente, hermano querido, en el verso 36, dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Me encanta esto, hermano. No solo Dios te va a recompensar, sino que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos la obra de Dios, servimos a Dios, dice la Biblia, gócese. Hay un gozo, hermano, que no se logra con nada, solo cuando le servimos a Dios. Yo me imagino los muchachos que vinieron de Artigas, vendrían cantando, no venían durmiendo, contentos, hermano. Cada año hemos servido al Señor y hemos pasado muchas cosas, pero nunca vine triste. Sí, lo que me causa muchas veces tristeza es ver la gente que muchas veces no hace la voluntad de Dios y uno ve las consecuencias que vendrán sobre esa vida. Pero a mí siempre me trae alegría servir al Señor. Trae gozo, usted lo ha experimentado, servir a los niños, servir en lo que sea, servir en la iglesia, en la música, servir en la limpieza, lo que usted haga para el Señor, con tal que la gente pueda recibir a Cristo, hermano, servir a Dios, a un amigo, a un vecino. Qué maravilloso, hermano. Por eso, en este tiempo, hermano querido, unos siembran y otros ciegan. Lo importante es que nosotros hagamos la tarea que Él nos ha
encomendado. Verso 39 dice la Biblia, y muchos de los habitantes de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Cuando predicamos el Evangelio del Señor, querido hermano, tarde o temprano los resultados vienen. Usted puede ir a un lugar, usted puede abrir una escuelita nueva, usted puede ir a llevarle la palabra a un vecino, a un amigo, usted quizás ha tenido la experiencia y le ha dicho, no quiero saber nada de eso, y hasta no ha cerrado la puerta, como haciéndose a una persona fuerte, irresistible, reacia a las cosas del Evangelio. Quizá usted ha ido a predicar y nosotros hemos vivido eso, hemos abierto obras, hemos visitado familias, hemos visitado hogares, por mucho hemos golpeado una vez, hemos golpeado porque el sembrador tiene que tener paciencia. Y hoy con los años veo ciertos lugares donde hemos golpeado la tierra, donde hemos sembrado, otros están cosechando, gloria al Señor. No trae alegría. El sembrar no es fácil, no todo debe dar, pero Dios, hermano, que Dios tenga paciencia. Tarde o temprano van a llegar los frutos. Allí Jesús con una mujer, a mediodía, parece un trabajo insignificante. Con una mujer empieza la obra en Samaria. Los discípulos no podían entender, no podían ver. Maestro, come. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. Hermano querido, y ahora estaba el resultado. Mucha gente, dice, de la ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer y daban testimonio. La importancia del testimonio. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida y déjelo en las manos del Señor. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida, la experiencia que tuvo con Jesús. Hay gente que me ha dicho, hay gente que quizás no ha creído, pero hay gente que en el caminar con el Señor le hemos contado el testimonio de nosotros, de nuestras vidas. Esta semana me decía también una persona, pero yo no te puedo entender, ¿cómo llegaste a eso? Claro, la mente humana no se puede entender, pero Dios va a trabajar en las vidas. Usted cuente el testimonio. Largue la palabra. Yo siempre digo, largue la palabra, porque la palabra va a hacer la obra en la vida de las personas. ¿Qué es lo que te está preocupando, querido hermano? ¿Las cosas físicas o las cosas espirituales? Yo no quiero hablar una doctrina de lo que Dios me habló, pero quiero decir algunas verdades espirituales que creo que son muy importantes de lo que aconteció con esta mujer. Y ustedes saben que dice la Biblia, yo creo que mi hija ponga la última diapositiva, que va a estar allí en la pantalla. Y está en el verso 28, quiero terminar con este verso. No quiero especificar el sermón en este punto, pero yo creo que este punto es muy importante en esta mujer. Si queremos realmente hacer la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, ¿ve esa imagen? ¿Qué ve? Una
una mujer. Vamos a ponerle piedra samaritana. ¿Qué más es? Un pozo a donde allí quizás Jesús estaba y donde tuvo la conversación con esta mujer. ¿Qué más es? Un cántaro. Y yo creo que para tener esa experiencia profunda con el Señor, poder entender la visión espiritual de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice la Biblia en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: para ver las cosas espirituales, yo tengo que dejar las cosas físicas. El cántaro era aquel recipiente de una capacidad de 16 litros donde ellos sacaban agua. Y por la hora que ella fue a mediodía, ya estaban sin agua en su casa. O sea, si la mujer dormía, tenía que volver por el agua, porque la costumbre era que el agua toda la mañana temprano se levantaban las mujeres o a veces los hombres y llevaban el agua para todo el día. Pero la condición espiritual de esta mujer y la vergüenza de ella, por lo que Jesús después le habla y le dice su testimonio, ella no quiso venir en el medio donde estaban todas las mujeres, porque sin duda le daba vergüenza por su vida que llevaba lejos de Dios. Vino a mediodía, pero cuando entendió el verdadero significado espiritual para su vida, lo que le importó más es llevar el Evangelio a los que estaban perdidos en su casa. Dejó su cántaro, dejó, hermano, lo más necesario, no solo para su vida, sino para los que estaban en el aldea. Imagínese, usted está muy sentado a mediodía y usted está esperando a mediodía que le den de comer. Ahora usted va a cocinar y ¿qué va a cocinar, mi amor? Decimos mi amor porque le comía seguro. Y la mujer le dice, ¿qué vamos a cocinar? Y ya no me enojo con eso, porque a veces mi esposa me dice, y se canta y dice, porque acá vamos a cocinar ahora. Y yo, sí. ¡Me pase la boca! Pero a veces complementamos y decimos, no quiero comer. Imagínense, la mujer llega corriendo y llega sin el agua. Pero llega con una visión mucho más profunda. El agua que ella había bebido había satisfecho no solo su ser espiritual. No sé qué distancia tuvo que correr, sin agua, sin nada. Pero cuando llegó a ese lugar, he encontrado un hombre que más adelante dice el testimonio de la persona: hemos encontrado el Salvador y el Cristo. Amén. Aleluya. Cuando encontramos el Salvador y a Cristo, hermanos de Dios. Aleluya. Cristo es todo. Amén. No necesitamos más cosas. Hay muchas verdades que se pueden enseñar sobre este cántaro. Quizá lo dejó allí porque ahora necesitaba dejar que ese cántaro, esa vida sea llena por el Espíritu de Dios. Podemos decir grandes verdades. Quizá ella tenía prisa de volver ahora porque había una gran necesidad mayor, que era anunciar el Evangelio. Quizá ese no lo necesitaba. Pero lo que te quiero decir es si querés realmente hacer la voluntad de Dios y hacer la obra,
tenés que descargar. No se descarga lo que te pesa en la tierra. Tenés que dejar. El apóstol Pablo dijo: extendiéndome hacia adelante. No mirar hacia atrás, sino extiéndete hacia adelante. Todo lo que había alcanzado puedo entender que lo más importante, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy queremos orar junto contigo, querido hermano, querido amigo. Quizás ha venido a la casa del Señor ha venido con una necesidad, quizás personal, de vida espiritual, y sin duda Dios está para satisfacer nuestras necesidades, así como Jesús satisfació la necesidad de la mujer, que era una necesidad muy grande. Si usted ha leído el pasaje, y si usted no ha leído, yo le pido que llegue a su casa en el día, dedique un momento y vea la necesidad espiritual de esta mujer. Era muy grande la necesidad. Muchos maridos había tenido, y una vida muy desgraciada, muy discriminada por la sociedad, muy, hermano, quizá amenazada, apuntada, señalada con el dedo. Pero sin embargo Jesús le pudo decir: el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Y cuando vino los discípulos le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Debemos alzar nuestra vista, queridos, levantar nuestra vista. No es que no vivamos en esta tierra, pero hay una mayor necesidad que Dios está llamando a la iglesia. Los campos ya están blandos. Hay un mundo que está agonizando y que necesita urgente el testimonio de la iglesia de Jesucristo. Pero sin duda en esta mañana, así como Jesús pudo satisfacer la necesidad de esta mujer, y quizás en esta mañana tú llegaste a la casa de Dios con una necesidad puntual, Él va a satisfacer tu necesidad de esta mañana. Quizás una necesidad moral, o quizás una necesidad porque te encuentras frustrado, quizás una enfermedad, quizás necesitas el perdón. En esta mañana, el Espíritu de Dios te va a dar el agua que tú necesitas. Se llama Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Si hubiera personas que se encuentran con diferentes necesidades, te invito a cerrar los ojos y bueno, esta mañana hay una señal con tu mano diciendo: yo me encuentro necesitado. Yo necesito que el agua fresca del Espíritu Santo me inunde mi ser interior. Necesito esa frescura. Necesito en esta mañana que tu presencia inunde mi ser. Que los ríos del Espíritu Santo, de su presencia, me inunden. Aleluya. Si lo deseas, levanta tu mano allí donde tú estás. Quiero hacer una segunda oración también para toda aquella persona que Dios le está hablando de la necesidad espiritual, de poder hacer la voluntad de Dios, de poder hacer la obra
vida del creyente, querido, se debe centrar en la voluntad de Dios y la obra de Dios. El propósito de Dios sobre tu vida y sobre la iglesia en esta tierra es servir a Dios, es obedecerlo y es trabajar para Él. No hay otra. Dios nos escoge con esos propósitos. Encomendar nuestra vida en la mano del Señor. Si tú lo deseas, puedes levantar tu mano también. Queremos orar por ti. Es una mañana maravillosa. Es una mañana preciosa donde nosotros consagramos nuestra vida para Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a lo más profundo de nuestro ser. Señor, tú conoces a aquella mano que se ha levantado diciendo: Señor, yo me encuentro con una necesidad puntual en mi vida. Necesito beber de esa agua fresca. Necesito que los ríos de Dios nuevamente inunden mi ser y traigan alivio, traigan ánimo, traigan nueva fuerza, traigan perdón, traigan esa vida abundante de Jesucristo. Queremos orar también por aquellos que le están diciendo: Señor, queremos alzar los ojos. Queremos ver la necesidad de un mundo que está viviendo un caos, sin esperanza. Y tú lo estás llamando a hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que tú nos has encomendado. Señor, gracias por aquellos hermanos, amigos que han dicho: sí, Señor, queremos caminar contigo. En esta mañana tú les bendigas, tú les alientes. Gracias, Señor, por la necesidad de nuestra vida de Canastro. Señor, que tú puedas obrar, sanar, hacer milagros en los cuerpos enfermos, Señor. Sana toda dolencia, toca los cuerpos, Señor, los huesos, la vista, los oídos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el Dios maravilloso. Aleluya, tu palabra nos dice: toda potestad, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aleluya. Quiero decirte que Jesús está todos los días contigo hasta el fin del mundo. Él es la autoridad máxima sobre tu vida. La palabra de Dios es la autoridad máxima. El jueves decía a la iglesia: la autoridad máxima no es el pastor, no es la iglesia. La autoridad máxima sobre tu vida es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aquel que te llamó, por eso esta palabra sigue teniendo la autoridad sobre tu vida. Hay un himno hermoso que esta mañana lo escuchaba, venía estos días a mí, es un himno que yo me pongo a veces los músicos. Tranquila. Yo digo música, lo entiendo todo, pero usted sabe que ese himno muy fuerte que nos llevó muchas veces al altar, a la presencia del Señor. Háblame tú, oh Cristo. Aleluya. Hey. Aleluya. Yo sé que si lo digo, me mata, ¿verdad? Yo no lo cantaba, cantando más o menos. Digo, háblame tú, oh Cristo, háblame en tu amor, tómame en tus brazos.
Bueno, hermano, vengan en equipo, vengan 5 o 6, vamos a cantarlo, porque yo solo puedo deletrear una cosa. A veces lo cantamos, hermano.